estuvo en el aniversario, no sé si usted vio el video de mi hijo Matías, cómo se gozaba. Tiene el swing mío, el sabor de papá, ¿verdad? Y usted lo veía gozando, y más que yo verlo saltando, brincando ahí, yo decía, esto es lo que yo deseo, que él ame estar en este lugar. Que él se levante con amor por la casa de Dios. Amén. Porque hoy usted trae sus hijos a la fuerza, son pequeños, pero un día ellos van a crecer. Y Matías, de aquí a 10 años, porque vienen de una década, y eso es lo que te voy a hablar. Vienen 10 años, viene una década donde Dios va a hacer cosas poderosas y donde tú tienes que marcar el corazón de tus hijos para Cristo. Porque si el corazón de tus hijos no está marcado para Cristo, de aquí a 10 años, yo puedo tener hoy a mi hijo a los 8 años aquí amando a Dios, pero si yo no hago de que el evangelio para él sea un deleite, que él ame estar en la casa de Dios, cuando tenga 18 años va a decir, yo no voy más para la iglesia. ¿Aló? ¿Usted ha pensado en sus hijos? Y como le decía yo a esa persona, que yo le digo, quiero que tú sepas algo, yo no estoy haciendo iglesia para los viejos, en el sentido de la palabra espiritualmente. Porque los viejos espiritualmente ya ellos saben lo que quieren en Dios. Ya ellos están que si no me congrego hoy aquí, voy a otro lugar, pero voy a seguir en Dios. Pero nuestros hijos no tienen esa misma certeza. Muchos de nuestros hijos, si no aman la casa de Dios, mañana terminan en un estanco, consumiendo licor, consumiendo droga, perdiéndose. Pero yo no sé si ustedes están en este lugar buscando solamente usted estar salvo. Yo quiero que mi casa también ame a Dios. Y que mis generaciones amen a Dios. Y que mis nietos amen a Dios. Y que de aquí en adelante toda mi familia, todas mis generaciones amen a Dios. Alguien que diga amén a eso. Por eso tenemos que amar estos momentos. Por eso tenemos que amar a los jóvenes. Y estos van a ser 10 años donde usted va a pensar en sus hijos. De pronto usted tiene hijos adolescentes. De pronto usted tiene hijos de 5, 7, 8 años, 6 años, 4 años. ¿Qué va a pasar de aquí a 10 años con ellos? ¿Será que ellos van a seguir amando a Dios? O cuando tengan 14, 15 años te van a decir, mira, gracias papá, pero yo no quiero nada con Dios. Qué triste que nosotros tengamos la salvación y que nuestros hijos se pierdan. Yo no deseo eso para mi casa, ni deseo que eso ocurra para tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso esta madrugada nos pasó algo interesante a mi esposa y a mí. Pasó algo muy espiritual y quiero contártelo. Y ojalá todos podamos estar sentados, que ninguno se nos quede de pie, por favor. Y quiero que recibas esto, porque de pronto tú lo has vivido o lo vas a experimentar. Esta madrugada tuve podemos llamarlo de alguna u otra manera, una lucha espiritual, un ataque espiritual, un ataque satánico de alguna manera. Yo estaba soñando y estaba ahí en medio del sueño, pero era tan real que yo sentía que algo se estaba llevando el alma de mi hija Galilea. Y era algo bien fuerte, que yo sentía que algo se estaba llevando el alma de mi hija. Y en el sueño, quiero todo el mundo quietecito, por favor. En el sueño, lo que era como una escalera de 4 o 5 pisos. Y lo que se estaba jalando a mi hija. Y yo sabía que era un demonio, era algo espiritual. Y yo en el sueño salgo corriendo y viene alguien subiendo y le pregunto, ¿y qué pasó con mi hija? Y no, se la están llevando. Yo bajo corriendo las escaleras y cuando bajo en el sótano, en el oscuro, donde parquean los carros, literalmente veo un demonio tomando la vida de mi hija, agarrando. Y cuando yo veo el demonio agarrando a mi hija, yo le digo, te reprendo en el nombre de Jesús y sueltas a mi hija, y mi hija le pertenece a Jesús. Cuando yo digo esas palabras, lo que es suelta a mi hija. Y yo abro los ojos y yo miro el techo, y cuando yo abro los ojos escucho a mi hija decir, papá. Fue una cosa que yo me quedé así, o sea, no era sueño, ya yo había abierto los ojos. Y cuando yo abro los ojos, inmediatamente que yo abro los ojos, escucho a Galilea, duerme al lado mío, dice, papá. Mi esposa, cuando yo me despierto, eran casi las 4 de la mañana, antes de 4 de la mañana, le digo, mira, acabo de vivir esto. Ella me dice, yo sentía a la niña que se movía, estaba fastidiada. O sea, lo que estaba ocurriendo era real. La lucha que estábamos teniendo era real. Se lo contaba ahorita en el devocional que hacía con el equipo de trabajo. Y les decía, Satanás no descansa. Satanás no duerme. El plan de Satanás es destruir nuestras familias. El plan de Satanás es acabar con nuestras generaciones. El plan de Satanás, y algunos de nosotros para esta temporada nos dormimos espiritualmente. Nos tomamos vacaciones. Satanás no toma vacaciones. ¿Aló? Satanás no descansa y él quiere acabar con tu familia. Y nosotros, mi esposa se levantó, empezamos a orar.
Empezó a hacer guerra espiritual, empezamos a reprender, empezamos a orar. Ella se levantó, ungió la casa. Empezamos un tiempo de guerra espiritual porque entendimos que nuestra lucha no es natural, nuestra lucha es espiritual. Y conforme a eso, mi esposa termina de orar. Yo me voy a ir a un lugar donde yo escribo mis cosas, y Dios me regaló unos puntos que te quiero regalar rápidamente para que tú identifiques cómo terminar este año en victoria. Y Dios habló a mi corazón y quiero que vayas a la escritura conforme a esto, porque quizás tú has tenido luchas espirituales y tenemos que entender que nuestras luchas no son terrenales, no son naturales, son espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cuántos se van a poner en campo de batalla por sus hijos? Amén. ¿Cuántos no quieren que sus hijos se pierdan? Amén. Qué triste que usted hoy esté amando a Dios con todo su corazón y que mañana sus hijos no quieran saber nada de Jesús. Yo no deseo eso. Y quiero hablarte acerca de esto en 1 Samuel capítulo 17 rápidamente, versículo 40. Y habla acerca de la historia de David cuando enfrentó un gigante, cuando enfrentó un Goliat, cuando enfrentó a esa potestad, a eso espiritual. Y mira lo que dice 1 Samuel capítulo 17 versículo 40, lo siguiente. Cuando estés ahí dígame amén. 1 Samuel capítulo 17 versículo 40 dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Aló? Y se acercó hasta el filisteo, dice esta versión. Pero cuando yo empecé a leer esta historia, dice que David escogió, no dice que tomó 5, no. Él se tomó el momento de escoger 5 piedras. Pero tú te has preguntado en alguna ocasión, ¿por qué escogió 5 piedras si era un solo gigante? ¿Hola? ¿Será que él pensó que de una piedra no podía matarlo? ¿Será que él pensó que lo podía fallar en algún tiro? ¿Hola? ¿Será que él pensó que, bueno, llevo una por si me corretean? ¿Aló? Cualquier cosa, si no le pego, hago algo. Cuando yo leí esta historia, me detuve en lo que dice, y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Diga conmigo, lisas. ¿Sabe? Quizás nosotros humanamente hacemos este raciocinio. Seguro él dijo más piedras porque entre más oportunidades algo puede pasar. De pronto no le pego en la primera, de pronto no le pego en la segunda, de pronto no le pego en la tercera, una cuarta, o de pronto no lo mato con la primera, pero la peñonera va a ser grande. ¿Cierto? Algo hago. Ojo con esto. Pero mira lo que dice el versículo 45. Váyase a 5 versículos más adelante. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea, él está diciendo: tú vienes contra mí con todo este arsenal. Pero David le responde de una forma espiritual. ¿Aló? David le responde de una forma espiritual a este gigante. Entonces cuando yo leo esto de que él le dice: tú vienes contra mí, pero yo vengo con Dios, con todo esto, entonces ¿para qué las piedras? ¿Hola? Si tú estás diciendo que Dios es el que te está defendiendo, entonces ¿para qué son las piedras? Cuando usted lea la Biblia, deténgase. ¿Aló? ¿Cuántos están analizando esto? Cuando yo empecé a leer esto, dije: Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Tú me estás diciendo, David lanza un decreto, tú vienes contra mí con espada, con esto, con todas estas cosas. Yo vengo con Dios, yo vengo con todo esto, pero también tengo 5 piedras aquí. ¿Aló? Y alguno diría: es que por si no le funciona a Dios, por lo menos tira una piedra y sale corriendo. ¿Y cuántos somos así? ¿Cuántos con nuestra boca decimos: Señor, yo sé que tú eres mi proveedor, pero por otro lado estamos viendo cómo hacemos algo en nuestras fuerzas para obtener ese resultado? ¿Hola? Con nuestra boca decimos: tú vienes contra mí con esto, yo sé que Dios está conmigo, pero hay gente que sabe que Dios está con ellos, pero no están convencidos de que Dios va con ellos. Yo te pregunto en esta hora: ¿será que tú estás convencido de que Dios va contigo?
¿Será que tú estás convencido de que ese gigante se va a caer? ¿Será que tú estás convencido de lo que Dios un día te habló? Y es donde yo quiero llegar a este punto. Mira, David tenía claro el terreno al cual iba a enfrentarse. Él sabía que este gigante no se mataba con las piedras. Pero si usted sigue diciendo, él no solamente dice te voy a tumbar, sino que te voy a cortar ¿qué? ¿Cómo habla este tipo de que le va a cortar la cabeza a alguien si no tiene cuchillo? ¿Aló? ¿Cómo habla este tipo proféticamente de decir, ¿sabes qué? No solamente te voy a derribar, sino que también te voy a volar la cabeza. Y él dice que nada más tenía su cayado y tenía 5 piedras. ¿Cómo le va a cortar la cabeza? ¿Hola? ¿Cómo le va a cortar la cabeza? ¿Con qué le va a cortar la cabeza? Si él no tiene con qué cortar la cabeza. Cuando yo empiezo a leer todo esto, el Espíritu Santo de Dios comenzó a hablar a mi corazón. Nota esto. David tenía claro el contexto que él iba a enfrentar. Ojo con esto. Él tomó 5 piedras y mira lo que dice el verso 46. Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¿Estamos ahí? Y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay un Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Él entendió que esta era una batalla espiritual. Y las batallas espirituales se enfrentan con armas espirituales. Lo que tú tienes que entender en esta hora de parte de Dios es que lo que tú estás enfrentando no se va a vencer con tus herramientas naturales. Es más, versículos anteriores dice que Saúl le colocó un armamento, le colocó una armadura, le colocó una ropa para ir a enfrentar al gigante, pero no se sintió cómodo. ¿Sabes por qué no se sintió cómodo? Porque si David vence al gigante con la armadura de Saúl, la gloria fuera para la armadura y no para Dios. Alguien que entienda esto. Dios a alguien le está diciendo, por eso no funcionó el método que tenías. Por eso no funcionó la estrategia que tenías. Por eso no funcionó el proyecto que tenías. Porque si funciona, terminas diciendo que fue por eso y no por Dios. Y Dios te está diciendo hoy, hay herramientas, hay armaduras que el hombre te quiere colocar que no van a funcionarte. Porque la victoria te la voy a dar yo. Porque el triunfo te lo voy a entregar yo. Porque lo que un día yo te prometí no va a ser pisoteado con alguien que te diga, es que ella está porque yo la puse ahí. Por eso tenías la mejor palanca y se te cayó todo. Por eso tenías todo dado y no te funcionó. ¿Sabes por qué? Porque al final, cuando Dios te levante, tú tendrás que decir, no fue el amigo, no fue el político, no fue el primo, tuvo que ser Dios que lo hiciera para que algo llegara. Alguien que alabe a Dios. Aleluya. Y quiero darte lo que para mí representaron estas 5 piedras. Estas 5 herramientas de parte de Dios. Dice que él tomó 5 piedras en lugar de una sola. Él tomó 5 piedras. Y para algunos de pronto decimos, ¿será que él no tenía fe? ¿Será que él creyó que podía fallar? Ojo con esto. Goliat, una de las características, era un gigante, era un hombre fuerte de guerra. Goliat representaba, nota esto, una maldición que estaba sobre el pueblo de Israel. Y ahí es donde yo quiero llegar en esta hora. Una maldición que estaba sobre el... Él no solamente estaba derribando a un humano, a un gigante. Él estaba cortando una maldición de años. Este tipo tenía a este pueblo subyugado por años. Y Dios me dijo, hoy Luis, tú tienes que hablarle a padres en esta hora que el gigante que ellos van a derribar en esta mañana es una maldición generacional que vienen arrastrando de años. Y necesitan entender por qué voy a depositar sobre ellos 5 piedras. Porque cada una de esas piedras será una herramienta espiritual para que obtengan la victoria total sobre su casa. ¿Cuántos quieren la victoria total sobre su vida?
¿Cuántos sueñan con ser libres de cualquier maldición? David lo entendió así. David entendió que él no era simplemente derribar un gigante. Él entendió que si derribaba un gigante estaba cortando con una maldición de años. Y aquí hay gente que va a cortar con la maldición del alcohol en su generación por años. Aquí hay gente que va a cortar con la maldición del adulterio en años. Aquí hay gente que va a cortar con la ruina en años. Aquí hay gente que hoy va a cortar con lo que le impide ser feliz en su casa. Pastor, ¿qué significa que me impide ser feliz? Aquí hay gente que no disfruta su hogar, que no disfruta su familia, que hay algo tan espiritual que vive todo el tiempo con una inconformidad en su alma y en su corazón. Y esa inconformidad la ha puesto Satanás para hacerte pensar que es mejor irte de tu casa, meterte en un cuarto solo, que tener tu familia contigo al lado. Vas a cortar con esa maldición, porque cuando vienes a darte cuenta, te das cuenta que eso fue lo mismo que hizo papá. Un amigo en esto me contó algo. Estábamos hablando y me dijo: pastor, estoy repitiendo lo mismo que vi en casa. Y yo, ¿cómo así? Cometí un error con mi esposa, dejé a mi mujer, me fui a meter con otra mujer. La mujer tiene 2, 3 hijos y yo estoy manteniéndole los hijos a ella. Dejé a mis propios hijos, dejo de atender a este hombre teniendo conciencia de lo que está viviendo. Pero me dice: pastor, he intentado cortar con esto, pero no puedo. Ayúdame, me dice. Y empezamos a hablar. Y le dije: ¿qué fue lo que has visto tú en casa? Y empezó a llorar este hombre y me dijo: pastor, aunque usted no lo crea, mi papá nos hizo lo mismo. Mi papá dejó a mamá con nosotros 3. Pero yo siempre guardé mi corazón, dijo este hombre. Yo siempre guardé mi corazón hacia mamá. Y yo escuchaba a mamá decir que él nos dejó y se fue con otra. Y qué tremendo que yo escuchaba su historia y me ranaba la historia de su padre. Y era como si tuvieses al lado una fotocopia. Lo que él me contaba que estaba experimentando y lo que él me contaba que había visto en casa papá, lo que había vivido papá, era la misma historia. Si usted no cree que las maldiciones generacionales existen, está bien. Pero yo sé que las maldiciones generacionales existen. Y usted en esta mañana tiene que tener la autoridad de Dios para decir: yo quiero cortar eso de mi vida. ¿Cuántos quieren ser libres de toda maldición en el nombre de Jesús? Vamos, aplauda a Jesús si usted lo cree. Rápidamente, la primera piedra que tú tienes que entender, por la cual Dios colocó en tus manos, la primera piedra se llama el nombre de Dios. Él lo dijo. David dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. El Dios de los ejércitos de Israel es quien tú has desafiado. Tú tienes que entender que la primera piedra que tú tienes que tener en esta hora se llama el nombre de Dios. ¿Cómo voy a usar el nombre de Dios? Por eso no podemos usar el nombre de Dios en vano, porque cuando yo uso el nombre de Dios en vano, pierde autoridad en mí lo que Dios quiere hacer. Yo tengo que entender que el nombre de Dios tiene autoridad para derribar cualquier gigante que se levante en contra mía. El nombre de Dios tiene autoridad para tú decirle: mis hijos son libres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos hoy van a tomar esa primera piedra? La primera piedra en el nombre. Por eso dice en 1 Samuel, dice, ¿sabe? En el nombre de nuestro Señor. En el versículo 45 lo está diciendo. Mira lo que dice. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Sabes? La victoria no estaba en las piedras. La victoria estaba en el Señor. La victoria no está en tu estrategia humana. La victoria está en quien has puesto tu confianza. Por eso tú tienes que entender el valor que tiene el nombre del Señor. Por eso tú en esta mañana tienes que entender que en tu boca hay una autoridad. Hay un poder de vida, pero también hay un poder de muerte. Por eso padres que están en este lugar tienen que saber qué le hablan a sus hijos.
Por eso hay padres que están en este lugar que tienen que saber declarar en el nombre de Dios en su casa. Usted no puede tener en su boca agua dulce y agua salada. Usted tiene que tener la autoridad de Cristo en esta mañana y decir, ¿sabes qué? En el nombre de Dios. Usted tiene que, cuando usted menciona el nombre de Dios, usted tiene que entender que ahí hay poder y hay autoridad en el nombre de Dios. ¿Cuántos oyen el nombre de Dios? Van a declarar y se le van a levantar al gigante. La segunda piedra es la fe en quien la tienes puesta. David entendió que su fe tenía que estar puesta en Dios. David conocía al Señor. Yo te pregunto hoy, ¿será que conoces a Dios? Gente que vive estos episodios como los que yo le contaba esta mañana con mi esposa. Si no sabemos en quiénes confiamos, nos llenamos de nervios. Si no sabemos en quién hemos creído, nos llenamos de temor. Nos llenamos de incertidumbre. Pero aquellos que sabemos en quién tenemos nuestra confianza, no tenemos temor a nada. Porque sabemos quién es el que nos cuida. Porque sabemos quién es en nuestra defensa. ¿En quién está depositada tu fe? ¿En quién está depositada tu fe, iglesia? ¿En quién está depositada tu confianza? David sabía que su confianza estaba en Dios porque él conocía a Dios. ¿Sabes por qué tienes tantos temores? ¿Sabes por qué dudas? ¿Sabes por qué te llenas de tanta incertidumbre? Porque quizás no conoces a Dios. Porque si conocieras a Dios, entenderías que Dios nunca te va a dejar. Dios no te promete, mira, Dios no es ilusionista. Dios no te promete una cosa hoy y mañana te dice, yo creo que no se puede dar. Dios lo que promete, lo sostiene. ¿Será que conoces a Dios? ¿O qué tipo de Dios conoces? ¿O a quién crees que conoces? Porque el Dios que la Biblia me habla es un Dios que me dice, si ese gigante se va para el suelo, yo le creo a Dios. Si Dios en esta mañana te está diciendo vas a ser libre de la maldición generacional, tú tienes que creer que hoy vas a ser libre. Tú no vas a morir de cáncer. ¿Aló? Que mi tatarabuela hasta allá quedó. Llegaste tú y se cortó la maldición. A ti no te va a dar diabetes. Tú vas a cortar con la maldición. Eso no va a seguir a tus nietos. Eso no va a seguir a tus hijos. Tú vas a decir, ¿sabes qué? Hoy eso se corta en mi vida. Las maldiciones generacionales se rompen. Yo lo único que le voy a dejar a mi familia van a ser bendiciones generacionales. Alguien que diga amén a eso. David conocía al Señor. Él dijo, Él fue el que me libró. Él recordó cuántas veces Dios lo había librado. Y recordó, Él me libró de las garras del león. Me libró del oso. Me libró de todas estas cosas, aún del poder del filisteo. Yo te pregunto, ¿conoces al Dios al que le estás creyendo? ¿Sabes cómo es Él? Cuando yo no conozco a alguien, yo tengo la duda de cómo me va a salir. ¿Aló? Cuando yo no conozco a alguien y me promete algo, digo, ¿será que cumple? Pero cuando yo conozco a alguien que es falcioni y te promete algo, ¿tú qué haces? Y que vuelve. ¿Cuánto tú sabes que, hey, yo vuelvo? Y tú sabes que no va a volver. Seguro, ya voy para allá. Y tú te vas porque tú sabes que no viene. Porque ya tú conoces que su palabra no es verdad. ¿Hola? Pero cuando conoces a alguien que lo que dice lo sostiene, y si esa persona te dice, yo llego, tú te quedas esperando. Porque tú sabes que esa persona siempre ha sostenido lo que dice. La pregunta para ti es, ¿Dios te ha quedado mal alguna vez? ¿Dios te ha prometido algo y después te dice que no? Entonces, ¿en quién tienes tu confianza? Entonces, ¿por qué dudas? Que si Dios te dijo que te iba a levantar, Ingrid. ¿Por qué dudo que Dios puede restaurarme y puede sanarme? Porque cuando yo dudo, yo estoy poniendo en tela de juicio las promesas de Dios. Estoy poniendo en tela de juicio la palabra de Dios. Estoy poniendo a Dios, lo estoy igualando a los hombres cuando dudo. ¿Hola? Cuando yo dudo, estoy poniendo a Dios al lugar humano mío. Porque nosotros los humanos somos los que un día decimos una cosa, pero mañana decimos otra.
Dios no es como nosotros. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él ha prometido. Si Él prometió que te va a levantar, te va a levantar. Si Él prometió que te va a restaurar, te va a restaurar. Si Él prometió que te va a sanar, Él te va a sanar. Alguien que diga amén a eso. Celébrelo si usted lo cree. Vamos. Entonces pregúntele al que tienes a tu lado: ¿conoces a Dios? ¿Aló? Entonces ahora dígale: entonces deja la lloradera, deja la quejadera. ¿Aló? Porque el que conoce confía. Y el Dios que yo tengo hasta el día de hoy no me ha salido falcioni. ¿Aló? El Dios que yo tengo hasta el día de hoy, lo que promete, lo cumple. La otra piedra que quiero que guardes en tu corazón se llama visión. Y Dios me dijo: el 2020 es un año de mucha visión. Un año donde te voy a mostrar proyectos, negocios, cosas que antes de que otros la vean, ya yo te las voy a soltar a ti. ¿Cuántos desean eso para su vida? La visión de David. David tuvo una visión. Él no tenía el cuchillo, pero sabía que le iba a cortar la cabeza. ¿Aló? Yo no tengo el caballo, pero ya tengo la silla. Visión. ¿Aló? Eso es lo que usted tiene que tener. Usted tiene que creer que desde ya, yo no sé, mira, a mí me echaron una vez esta anécdota. Había una vez un tipo que tenía tanta hambre. Y el tipo era un tipo de fe. Y este tipo, para que no le preguntaran si había comido, para no mentir, siempre se colocaba un palillo en la boca. Y entonces cuando la gente lo veía con el palillo, oye, eso es fe, sacándose nada. Hoy Dios te dice: aunque no hayas comido, ponte el palillo creyendo de que va a llenar. Dios va a llenar tu la cena. Dios va a llenar tu... Ay. No. Solo dos personas están entendiendo esto. Fe es eso. Fe es que tú creas que hoy ya tú dices: yo sé que este será el mejor diciembre de mi vida. Fe es que tú digas: yo sé que este diciembre ya yo veo el pavo. ¿Cuántos ya ven el pavo? Ya yo tengo el palillo, aleluya. No sé en qué momento Dios va a hacer que me ensucie los dientes, pero de que voy a utilizar el palillo lo va. De que voy a utilizar el palillo lo voy a utilizar. Alguien que diga amén. Aleluya. Dígale al que tiene a su lado: cómprate el palillo. ¿Aló? Pero de que comemos bueno este año, comemos bueno. ¿Aló? Mira. Si el de al lado no lo crea, no importa, créelo tú. Tú le traes un poquito. Porque Dios te va a dar conforme a tu fe. Amén. Y yo le voy a creer a Dios. Visión. Ojo con esto. La tercera piedra que nosotros tenemos que tener para nuestros hijos, para nuestra casa, para nuestro matrimonio, se llama visión. ¿Estás visionándote? ¿Estás teniendo visión? Dios quiere que seamos visionarios. ¿Aló? Nota esto. Dice que David vio el final de la historia antes de que ocurriera. David vio el final de la historia antes que sucediera. David lo dijo. Eso es lo que hace Dios muchas veces con nosotros. Dios nos lleva al final y te muestra lo que va a hacer contigo. Y te muestra lo que va a hacer con tus hijos. Y te muestra lo que va a hacer con tus finanzas. Y te muestra lo que va a hacer con tu matrimonio. Te muestra, pero Dios no te deja en el final. Hola. Dios te devuelve al principio. ¿Aló? Pero ya te dijo lo que va a pasar. Ya te mostró lo que va a ocurrir. Pero de aquí a allá tú tienes que creer que eso va a pasar. Por eso es que David se le parqueó al frente. Y él no estaba parqueado simplemente porque tenía la certeza de que iba a pasar, porque las piedras le iban a respaldar. Él tenía una palabra de Dios en su boca. Él tenía una promesa de Dios en su boca. Él tenía un decreto de Dios en su boca. Dios le había dicho que él iba a ser rey. Promesa. ¿Aló?
y todavía no había sucedido. Que significa que cuando él se le parquea al frente de Goliat, él no se le parquea simplemente porque estaba motivado. Él se parquea como alguien convencido de que tiene una promesa en sus manos. Tú tienes que andar por la vida convencido de que tienes una promesa de Dios en tus manos y que la promesa de Dios se va a cumplir. Por eso es que cuando él enfrenta al gigante, él le habla con esa autoridad, porque él le dijo: sabes que yo no sé si tú tienes armas, yo no sé si tú peleas más, yo no sé si eres más grande, pero algo que yo sé que tú no tienes es que yo tengo una promesa. ¿Aló? Es que yo tengo una promesa. Por eso es que él pudo enfrentarse al gigante, porque él dijo: Dios me dijo que un día yo iba a ser rey. ¿Aló? Dios me dijo un día que yo iba a ser rey, y hasta el día de hoy no ha pasado. Y el Dios que yo tengo no es loco, ni me ilusiona. El Dios que yo tengo, lo que promete, lo sostiene. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Por eso es que se paró al frente del gigante, que seguro le temblaban las piernas, seguro que sí. Seguro que tenía miedo también. Seguro que vio las piedras y digo: ¿y qué voy a hacer con estas piedras? ¿Será que si algo le hago a ese hombre con esas 5 piedras? Pero recordó. Diga conmigo: recordó. ¿Qué tienes que hacer tú en esta mañana? Recordar. Recordar lo que Dios un día te mostró. Recordar lo que un día te mostró en un sueño. Recordar lo que un día Dios te habló en una visión. Recordar lo que un día Dios te habló a través de un siervo de Él. Y llenarte de fe y decir: Dios dijo que mi hogar iba a ser restaurado, y eso no ha pasado. Por lo tanto, yo voy a seguir creyendo. Dios dijo que mi casa y mis hijos, ninguno se iban a perder, y yo le voy a creer a Dios. David se paró al frente de gigantes. ¿Sabes por qué? Porque él sabía, y esto es para alguien, él sabía que era inmortal. Ojo con esto. Entonces vieron Highlander, el inmortal. David sabía que era inmortal. ¿Por qué era inmortal, Pastor Carlos? ¿Sabes por qué? Porque él sabía en su corazón, escúchame bien, que el gigante, si lo mataba, Dios lo tenía que resucitar. Él lo tenía que resucitar, porque por encima, porque por encima de lo natural, por encima de lo que suceda, hay algo que transforma lo natural, y es la promesa espiritual sobre lo que me está sucediendo. Aleluya. En otras palabras, Dios le está diciendo a alguien: tú tienes que levantarte sobre tu situación natural y poner encima la promesa espiritual. David, naturalmente, humanamente, era imposible que le enfrentara a ese gigante. Humanamente el gigante lo acababa. Humanamente el gigante lo destruía. Pero él no iba a pelear de tú a tú. Él iba a pelear allá él y aquí la promesa. Allá la situación, aquí la promesa. La pregunta es: ¿qué están viendo tus ojos? ¿El problema o la promesa? ¿Qué están viendo tus ojos? ¿Lo que está destruido o la promesa? ¿Qué están viendo tus ojos? Pastor, pero es real, no tengo plata. ¿Qué están viendo tus ojos? El gigante no era mentira, el gigante era real. David tenía 2 cosas: o veía el gigante y lo alto que era y retrocedía, o seguía convencido de lo que ya Dios un día le había mostrado. ¿Qué vas a hacer tú? Tu realidad es que hoy tus hijos están rebeldes. Tu realidad es que tus hijos hoy están apartados. Pero recuerda, ¿cuál es la promesa de Dios con tus hijos? ¿Cuál es la promesa de Dios con tus hijos? Que un día iban a servir, que un día iban a predicar, que un día iban a estar en la casa de Dios. ¿A quién le vas a creer? ¿A la situación o a la promesa? ¿Qué están viendo tus ojos? ¿Lo humano, lo terrenal, lo real, o lo que Dios te habló? Solteras, ¿qué estás viendo? Pastor, me está pitando. Los años pasan. Hija, ¿qué estás viendo? ¿La situación o lo que Dios te prometió? Recuerda ese soncito que te da cuando escuchas. Más de una se ahoga cuando escucha ese sonido. No te preocupes, que un día lo vas a vivir.
lo vas a experimentar. Te vas a casar porque la promesa es superior a tu realidad. Cuarta piedra que tienes que guardar en tu corazón. Y es que tienes que, diga conmigo, coherencia. Dígale al que tiene a hacerle coherencia. ¿Sabes qué hizo David para poder obtener la victoria? Es lo siguiente: tú tienes que unir lo que creo con lo que hablo. Te lo repito, tú tienes que unir lo que crees con lo que hablas. Hay gente que cree algo, pero habla algo totalmente diferente. David unió lo que creía con lo que hablaba. Hay gente que habla de Dios, pero en su corazón duda de Dios. O hay gente que cree en Dios, pero habla tantas tonterías, habla tantas bobadas, habla tantas cosas que ellos mismos detienen la bendición de Dios. Y hoy Dios le está diciendo aquí a personas: deja de ser necio y deja de hablar como un necio, como un fatuo, dice la Biblia. Dios hoy aquí le está diciendo a personas: tienes que unir lo que hablas con lo que crees. De nada sirve que tú digas que crees en Dios si cuando te reúnes con otro tipo de personas niegas la fe con tus acciones. ¿Aló? David unió lo que creía con lo que hablaba. El éxito está en que yo sigo creyendo y sigo hablando aunque no esté pasando. David habló. Usted vio cómo habló este hombre. Me lo voy a comer, lo voy a matar, le voy a cortar la cabeza, voy a hacer aquí un arroz chino. Ay, aló, no le voy a decir cómo hacen el arroz chino, déjelo ahí. Escuche esto. Pero escuche esto. Una de las piedras que usó David es que él unió lo que creía con lo que expresaba su boca. Yo te pregunto, escúchate. Escúchate. Dios te dio 2 oídos y una boca. Escúchate. A veces no somos coherentes. Hola. Creemos una cosa, pero hablamos otra. Decimos que amamos a Dios, pero nuestra boca lo niega. Hola. O hablamos que amamos a Dios, pero nuestras acciones van en contra. Y Dios quiere que alinees lo que piensas con lo que caminas. Porque hay gente que habla bonito, pero tiene una vida desagradable. Y tiene unas conversaciones desagradables, deshonestas. Y Dios quiere que hoy organices tanto lo que crees como lo que hablas. A Dios es importante tus confesiones. Hay gente cristiana que habla peor que un mundano. Gente cristiana que sirve a Dios y habla más vulgar que los mismos que no tienen a Cristo. Y Dios hoy le está diciendo a personas aquí: quiero que cambies tu vocabulario. Quiero que cambies tu forma de expresarte. Eres un negativo. Todo lo ves en negativo, hablas en negativo, vives en negativo. Y el Dios que tienes para ti es un negativo. Por eso no crees en nada, por eso no sueñas en nada, por eso no te proyectas en nada. Porque lo que crees con lo que hablas no compagina. Y Dios hoy le está diciendo a personas: si quieres que ese gigante se caiga, tienes que alinear tus confesiones con lo que crees. Ojo, yo no sé para quién es esto, pero hoy el Espíritu Santo le está diciendo a personas: ojo con lo que hablas. Para mí es tan importante tus conversaciones. Y como dice la Biblia, ojalá nuestras conversaciones sean honestas. Dios no le gustan las conversaciones deshonestas. Dios no le gusta el chisme. Dios no le gusta que hables mal de otros, porque eso detiene tu propia bendición. No puedes decir que amas a Dios y acabas a tu hermano con tu boca. ¿Aló? No puedes decir que amas a Dios y de tu boca salen malas palabras hacia tu propia familia. Hoy Dios le está diciendo a personas: hasta que no aprendas a sujetar tu lengua, las bendiciones no se van a soltar. Deja de ser chismosa, te dice Dios. Mira al que tienes a tu, ¿le escuchaste eso? Deja de hablar de tu prójimo. Porque tú no puedes decir que amas a Dios si estás acabando al vecino o a la vecina con tus palabras. Tú no puedes decir que amas a Dios si acabas al pobre pastor Lucho. Hable todo lo que quiera de mí. Escuche esto. Entonces Dios quiere que nosotros hoy organicemos nuestras confesiones. ¿Cuántos vamos a revisar nuestras confesiones?
Importante, iglesia. Esa es una de las piedras que nos va a dar la victoria. Ya no vamos a hablar de más. ¿Cuánto le dice, Señor, coloco un candado en mi boca? Mira la que tienes a tu lado. Deja de ser imprudente. ¿Aló? Hay gente que habla de más, que es imprudente. Y hoy el Espíritu Santo de Dios te está diciendo: deja de ser imprudente. Pídeme sabiduría y dile: Señor, coloco un candado en mi boca. Soy necia cuando hablo. Soy necio cuando hablo. Hola. Parece piedra, pero es palabra. ¿Aló? Entonces dile al que tienes a tu lado, dile: colócate un yale y bota la llave. Buena, Pompi. Amén. Es más, usted no va a botar la llave, usted va a hacer esto. Usted coloca el candado. Señor, te la entrego a ti. Que yo hable cuando tú quieras. Que usted quiera hablar. Porque hay gente que le pica. No es chisme, pastor, es que soy comunicativo. Le sacan duplicado. Por último, ¿cuánto vamos a revisar nuestras confesiones? Y por último, hay poder en la alabanza. Hay poder en la alabanza. Ojo con esto. Hay poder en la alabanza. David lo entendió. David sabía que había poder en la alabanza. Ojo con esto. David conocía el poder de dar gracias en toda situación. ¿Será que tú eres capaz de darle gracias a Dios aún por la crisis que estás viviendo? ¿Será que eres capaz de darle gracias a Dios aún por el problema que estás viviendo? ¿Será que eres capaz de agradecer a Dios aún por las cosas que hoy no entiendes? Que hoy se te han salido de las manos, que hoy parece que no sabes cómo corregirlas o cómo cambiarlas. ¿Será que hoy tú puedes decir: sabes qué, Señor? Porque alabanza es eso, Señor, gracias. Aunque sienta que el agua la tengo en el cuello, aunque esté en mi peor temporada, aunque nada de mis sueños se hayan cumplido, Señor, gracias porque tú eres bueno. Wow. Cuando Dios ve a alguien agradecido en medio de estas situaciones, los gigantes comienzan a caer. ¿Cuántos tienen hoy sus 5 piedras en las manos? Levante esas 5 piedras ahí en el nombre de Jesús. Y usted las va a saber utilizar. ¿Cuántos van a utilizar bien estas 5 piedras? Te las voy a recordar para que las medites. La primera piedra que Dios quiere que tú tengas es el nombre de Dios. Tenga el nombre de Dios. La segunda piedra es nuestra fe en el Señor. Agárrese de la fe en el Señor. La tercera es nuestra visión, nuestra mirada. ¿En dónde tenemos nuestra visión? Lo cuarto, nuestras palabras. Lo que hablamos, lo que confesamos. ¿Cómo voy a utilizar estas piedras? Y lo quinto, la alabanza. El darle gracias, alabar a Dios en todo momento. Levante esa piedra, levante sus 5 piedras. Porque hoy usted está listo para derribar gigantes. Hoy usted está listo para cortar maldiciones. ¿Cuántos hoy van a cortar esas maldiciones en su vida? ¿Cuántos hoy van a cortar esas maldiciones en el nombre de Jesús? Levante su piedra ahí en alto. Y usted hoy va a utilizar estas 5 piedras, no a la manera como usted pensaba, sino a la manera de Dios. Padre, yo bendigo cada vida, Señor. Bendigo cada corazón en esta hora. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás aquí como poderoso gigante. Y hoy cada uno de tus hijos, Señor, toma la decisión de utilizar estas piedras. De utilizar esas piedras en cada gigante que se quieran levantar.